Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Ahora sí vamos a dar inicio. Pues hoy vamos a ver un par de cositas del tema de sistemas de numeración que nos hacen falta y ver lo último, el último tema que es logaritmos. Vamos a hacer esto así para que ya tengamos vista toda la materia y podamos dedicar las sesiones que quedan únicamente a hacer prácticas de los diferentes temas para la tarea final, para el proyecto final, perdón. Para el día de hoy tenemos lo que se llama coma flotante. Coma flotante es una forma de notación científica. Así como tenemos notación científica para cuando vemos mate, llamámosle mate tradicional, cuando hablamos de sistema de numeración del sistema binario, así como tenemos códigos como Gray, sistemas como BCD, tenemos el formato de coma flotante, que es una, como digo, es una notación científica. Esto se centra principalmente en un hecho, y es que es normal o bastante habitual trabajar con números muy grandes o muy pequeños. Entonces necesitamos una forma de que ellos se compacten lo más posible para hacer que las operaciones aritméticas sean en lo posible lo más simple. Porque trabajar con números extremadamente grandes, bueno, va a ocasionar que nos perdamos muy fácilmente, como nos pasaba con el tema anterior de ecuaciones de congruencia. A veces tener una expresión muy larga nos tiende a confundir. Bueno, como flotante viene hasta cierto punto a resolver esa parte, esa incógnita de cómo trabajar de forma más eficiente. Una como flotante, primero que todo, tiene tres partes: un bit signo, un exponente y una mantisa. Entonces, todo como flotante tiene estas tres partes y cada una tiene una cantidad determinada de bits. Recuerden que un bit puede ser cero o uno. En este caso, un bit signo es un número que te va a decir si el número es positivo o es negativo. Ya lo habíamos visto en una sesión anterior, déjame regresarme. Cuando hablamos de un uno era un negativo y cuando era cero era positivo. Pues sigue funcionando de esa misma manera lo que es el bit signo dentro de la coma flotante. El exponente es un número de 8 bits, siempre va a tener 8 bits, no va a variar. Y por último, la mantisa, que la mantisa habla de 23 bits, 23 números. Obviamente no todos los números van a tener siempre 23 bits para la mantisa, entonces no pasa nada. Un caso así simplemente se rellena con ceros. Pero siempre a la hora de crear o de contar los elementos de una mantisa, tienen que aparecer 23 bits de mantisa, 23 bits de mantisa, 20, no sé por qué estoy con los 20, perdonen, 23 de mantisa, 8 de exponente y 1 de el bit signo. Eso quiere decir que siempre va a tener 32 bits, 32 posiciones, también lo pueden ver de esa manera. Ahorita vamos a ver cómo trabajamos la coma flotante. Ahorita vamos a ver simplemente el aspecto de concerniente a lo que es eh, teoría. Igualmente, con la coma flotante es un elemento que lo podemos pasar de una expresión en binario a coma flotante, pero también que puede pasar de coma flotante hacia un binario.
Para eso usamos una fórmula que dice que es menos 1 entre paréntesis elevado a s, 1 más f, por 2 elevado a e menos 27, 127, perdón. Cuando hablamos de s, estamos hablando del bit signo que nos dan. F para mantisa. Ahorita vamos a ver exactamente. Mantisa es un número que lo vamos a localizar después de una coma, porque realmente el concepto de coma flotante es porque hacemos la ubicación de una coma y la reubicamos, entonces por ahí nos va dando el tipo de mantisa y el exponente. Aquí es importante una cosa, el exponente es un número en decimal. Entonces tengamos eso claro, cuando hablamos de un exponente, lo que vamos a pasar un número en coma flotante al número en binario, entonces lo trabajamos eh, esa parte con un número decimal. Y el 127 es un número ya estandarizado. Entonces, no, siempre cuando trabajemos con esa parte del 127 siempre va a ser 127, no va a cambiar por otro número. Les puedo hacer tranquilos por esa parte. Ok, vamos a hacer una cosa. Para que quede un poco más claro, voy a hacerles un ejemplo de coma flotante. Con esto van a entender muy bien y es algo muy sencillo. Nos dan ese número, 110101111. Nos dicen, eh, convierta o muéstrenos cuál sería ese número de coma flotante. Es un número positivo y nos van a decir un cero número o nos van a dar un número en decimales también. Hay que hacer todo el procedimiento. Aquí ya nos están diciendo que es, en este caso vamos a tomarlo como uno positivo, con un cero. Y lo primero que hacemos es ubicar la coma, porque se llama coma flotante porque es una coma que va a moverse hacia el lado izquierdo. Uno, dos, y siempre la vamos a poner en el punto antes del último dígito. El dígito más a la izquierda, el dígito más. Entonces, vean así, es uno, 2. Es como si la coma estuviera acá, por así decirlo. Y vamos a moverla entonces al número que está antes, que es un uno en este caso. Entonces sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto lo pondríamos como si fuera notación científica, como un 2 elevado a la 8. Ahora, el exponente son los números que están posterior a esa coma. Todo esto es el exponente. Bueno, no es el exponente, perdón. Ese número que sabemos o que no sabemos cuál es, nos dice que la coma se movió 8 veces. Si el 8, si al 8 le sumamos ese 127 que les comenté anteriormente, que era estandarizado, que siempre lo íbamos a hacer, nos va a dar como resultado 135. Recuerden que lo que hice fue contar cuántas veces se movió esa coma desde el último punto, desde aquí. ¿Cuántas veces se movió esa coma? Y a eso le vamos a sumar el 127. Eso me da como resultado 135. Pero claro, la coma flotante es un número, bueno, es el 135, es el exponente. Pero claro, eh, la coma flotante no deja de ser un número en binario. Entonces, como es un número en binario, debo de pasar esto a binario. No simplemente dejarlo ahí, si, pues decir y no pasarlo a binario. En este caso, no voy a hacer la conversión paso a paso, pero ese número es 100010010111. Este es el exponente. Hay problema porque me fui por otro lado y les decía que este es el exponente. No, eso, la cantidad, eso no es el exponente, es parte de la mantisa. Ahorita se los muestro cómo.
Ok, hasta ahí ya tengo gran parte de mi coma flotante. La mantisa consta de tres posiciones. Las que están después de la coma, que en este caso son 8. Y les dije que la mantisa debe tener sí o sí 23 posiciones. Es decir, que eh, nos faltan 15. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Listo. 23 posiciones de mantisa. 1, 8 y 23. Y listo. Claro, aquí diría 10, pero si eso es más grande el número como tal, sí, porque no era un número tan grande. Habría que meterle un número bastante extenso para que se vea ya muy bien disminuido. Pero si nos dicen cuál es, transformando 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, el codo flotante sería 1, 1, perdón, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 del bit signo, el exponente y 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Y los demás ceros. Hasta que llegue a 23. Listo. Este es ese número en cómo flotante. Si ustedes ven, es un procedimiento muy sencillo. Saber con qué estoy trabajando con un positivo, con un negativo, para saber cuál es el bit signo. Saber que la cantidad de veces que moví la coma más 27, más 127, me va a dar como resultado el exponente y ese exponente lo transforma a binario. Es decir, que por ejemplo, si aquí tenemos 8 y hubiéramos sido 9, 10, 9, 10, 11, 12, hubiera sido 8 a la 12. Y en lugar de sumarle 8, le hubiera sumado 12 a 127. Y eso me va a cambiar el resultado porque ya 127 más 12 o 12 más 127 me haría 139. Entonces, hago conversión, pero ya va cambiando un poco. Pero eso es la coma flotante. Es un proceso bastante simple realmente. No tiene un gran trabajo. Es más de cuidado. Ahora, si quiero pasar ese número de nuevo a binario, uso la fórmula que les comenté antes. Menos 1 elevado al bit signo. Uno más f. Recuerden que f lo habíamos visto anteriormente. Cuando hablábamos de f, hablábamos de la mantisa. En este caso, se podría tomar todo el número, pero realmente para efectos de este ejemplo, con solo que hagamos acá, queda perfecto. Todo lo demás es un 0, es un 0000 continuo. Y luego 2 elevado a e, que es el exponente. Claro, en este caso, si me lo dan de esta manera, debo de pasarlo a decimal para poder hacer la resta de 135 menos 127. Y recuerden que este número era un número que estaba después de una coma. Entonces, bien podemos ponerle una coma. Sería la forma correcta de hacerlo. Si resuelvo esto y digo que menos 1 elevado a 0, su resultado va a ser 1. Ya que hay algo importante, chicos. 1, si ustedes van a calcular esto en una calculadora, no pueden poner menos 1 a la 0. Menos 1 a la 0 siempre va a seguir dando menos 1.
¿Ok? Si usted los pone entre paréntesis, va a pasar algo. Cuando usted lo eleve a 0, va a dar 1. Y cuando usted lo eleven a 1, va a ser 1. Eso quiere decir, perdón, cuando lo eleven a cuando lo eleven a 0 va a ser 1. Y cuando lo eleven a 1 va a ser menos 1. ¿Qué pasa en ese caso ahí? Que cuando sea 1 es positivo y cuando sea menos 1 es negativo, y tal vez la única parte que no nos sale exactamente acá por esa variación. Ahora, si yo a esto le sumo de esta manera o después de la coma, si yo hago esa suma con esa coma ahí, me va a quedar un 1, 1, 0, 1. Y si yo resuelvo esto, si a 135 le quito, bueno, era 127, le quito 125, me va a dar 8. Si ustedes ven, me volvió a dar exactamente el mismo número. Claro que aquí sin este cero, porque yo tomé solamente hasta donde estaba el 1. Eso es lo que pasó. Pero si no, hubiera dado exactamente igual. Y eso es todo. Bueno, es verdad que ese número yo le he sumado tres números, entonces. Igual, si le fuera puesto la continuidad de 0, 0, 0, 0, 0, pero no es necesario. Y así es como se agarra un código, perdón, se agarra un binario y pasa a coma flotante y luego viceversa. Es un proceso bastante simple, la verdad. Solamente es de cómo tener observación. Y el otro tema que tenemos dentro de esto, ya para cerrar lo que es sistema de numeración, es código Hamming. Código Hamming, bueno, es un código que lo tenemos gracias a Richard Hamming desde 1950 y es de detección de errores. Lo que hace es eh, usar los bits de paridad para detectar cuando un bit se ha cambiado y detectar así un error. Es bastante usado por el hecho de que es fácil de codificar y fácil de codificar. En este caso vamos a únicamente codificar cómo tomamos un binario y lo pasamos a código Hamming. Siempre vamos a usar una tabla como esa, es una tabla que es bastante grande. Y cuando digo bastante grande es que puede alcanzar hasta un número con 7 bits. Entonces ya estamos hablando de un número bastante grande, bastante manejable, aunque se pueden añadir más o se pueden usar para menos. Eso no nos afecta. Pero este es un tamaño bastante estándar para trabajar. Aquí tiene sus particularidades, de hecho, esa tabla, porque tenemos P1, P2, P3 y P4. Esos P1, P2, P3 y P4 nos hablan, son donde vamos a colocar lo que nosotros llamamos bit de paridad. Que un bit de paridad, ya hemos hablado en sesiones anteriores, puede ser un 1 o puede ser un 0, dependiendo de lo que la situación amerite. Y lo otro son los bit datos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7. Ahí cuando nos dan un número, en caso, aquí tenemos el número original que nos dieron en binario. En este caso era un 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1.
¿Qué pasa? Que ese número se va a colocar únicamente donde hay un D3, un D2, un D4, obviamente empezando desde 1 a ser mayor. Y con él es que vamos a hacer un análisis. El análisis es bastante sencillo. Únicamente trabaja o se trata de ver que en esa fila, que cuando analizamos esa fila, por ejemplo, que está acá, tenga una cantidad par de números 1. Eso es en esencia eh, un código Hamming. Ahorita vamos a hacer uno. En este caso estamos trabajando con, en el ejemplo, un bit de 7 puntos de datos de 4 paridades. Y los bits de paridad se colocan en los múltiplos de 2. Si ustedes ven 1, 2, 4, aquí tenemos 8, 16, 32, 64, ahí vamos, ahí vamos ascendiendo con los bits de paridad según la cantidad de datos. Eso es este es un cuadro, este es un código Hamming. Es muy común que lo hayamos visto de esta forma. Vas a tener 11 filas y el dígito es de 7 bits, de 7 dígitos total, tienen en total 11. Es una forma en que podemos ver y analizar el problema. Pero este problema es más fácil hacerlo de una forma práctica. Entonces, veanlo de esta manera. Aquí igual lo traje. Tenemos el número 10110111. Les dije que en esta primera parte, en el que dice original, vamos a poner nuestra expresión original. O sea, nuestra expresión origen, que es esta. Usando únicamente donde están los D. Porque en los P, recuerden que lo que va a ser el bit de paridad. Entonces, en este caso sería 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ahí está puesta la expresión original. La segunda parte es ir trabajando con cada uno de estos valores. Ahora, ¿cómo se hay que poner aquí abajo? Bueno, para eso tenemos esta otra línea de acá. Si ustedes ven, son los números en binario 1, 2, 3, 4, y ahí sigue. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando trajemos con una paridad 1, vamos a bajar, vamos a poner en esta fila, en la fila de P1, todos los números que en su primera posición, que en este caso hablamos de primera posición, la primera de la derecha, un número 1. Aquí vamos a buscar que sea un número, que sea el número 1, pero vamos a hacer descender el número de la expresión. Por ejemplo, en P1 no pongo nada, porque no sé, le pongo en P2, pero D1 dice que es 0011. Es decir, que 1 tiene un 1 más a la derecha. Entonces hago descender este número de acá. Y sigo 0101, pero hago descender un 0. Aquí, como siempre les digo, es de observación, porque es muy común que como vemos un 1 aquí, hagamos descender un 1, pero es el número de la expresión original. Aquí vemos 0110, no va, tienen que tener un 1 acá. El que sigue es 0111, ok, aquí sí. 1001, hacemos un 0. Y 1010 y 101. Aquí también hacemos descender 1. Y simplemente es un conteo. ¿Cuántos números uno tengo acá? Tengo 1, 2,
3. Es decir, que mi bit de paridad en la fila P1 es 1. Ahora vamos con P2. Con la paridad 2, en vez de buscar que el 1 esté en la primera posición, voy a buscar que esté en la segunda. Y comenzamos. Ok, 0, 0, 1, 1. Aquí tengo el 1. Es decir, lo puedo hacer descender. 0, 1, 0, 0 tampoco. 0, 1, 0, 1 tampoco. 0, 1, 1. Aquí está el 1 que ando buscando. Lo puedo hacer descender también. Después seguimos con 0, 1, 1. Aquí también. Y 0 aquí no. 0, 0, 1 aquí tampoco. 1, 0, 0. Aquí tengo el 1 que andaba buscando. No. Descender y 1, 0, 1, 1. Aquí. Vean lo que es importante acá. No precisamente todos los números van a descender a la siguiente línea. Hay casos como el que está en D3. El número que está en D3 bajó para la paridad 2, pero no para la paridad 1. Puede ser que un número baje para la paridad 3, pero no para la 2. Y puede darse todo ese tipo de elementos. Ahora, si contamos la cantidad de números 1, aquí sería 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Me falta otro bit para que sea un número par. Aquí ya tenemos la paridad. 1 y la paridad 2. Vamos para la paridad 3. La paridad 3 está acá. Es decir, de aquí para acá, un 1 en la tercera posición. Entonces comenzamos 0, 1. Ahí está el primer 1. Pero hacemos descender un 0. Porque es el valor de lo original. Siguiente 0, 1. 0, 1, 1, 0. Después venimos con 0, 1. Aquí otro 1. Vean este caso, el D4 ha tenido para todas las filas de las paridades, pero no así para no todos los demás. Después dice 1, 0, 0, 1, tampoco. 1, 0, 1, 0 tampoco. Y 1, 0, 1, 1 tampoco. No tenían un 1 en la tercera posición, es decir, que hasta ahí llegó. Y tengo dos números 1, es decir, tengo una cantidad par. Así que la paridad 3 es un 0. Y paridad 4. Paridad 4, buscamos en posición 4. En este caso es 0, en este caso es 1 y en este caso es 1. Vean el caso de D3, bajó solamente, perdón, de D5. El bit 0 bajó solamente en P1 y en P4. D6 bajó en 4 y en 2. Y si vemos esa fila de paridad 4, ya tiene un número par como una cantidad par de números 1. Es decir, es ¿cuál es el resultado? El resultado sería hacer descender todos los números conjunto con su paridad. Es decir, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Este ya es ese número en código ARP. Y ya, esa fue la forma en que se codifica. Hay una forma de codificar que no la vamos a ver por ahora. Tal vez la vemos otro momento, pero realmente no lo suelo utilizar. Pero eso es, ¿cómo se dan cuenta la gente que hubo un error? Bueno, porque cuando llega un código
y se codifica, va a ver, se va a poder visualizar si hay o no una cantidad par de números 1. Pero supone que es un proceso aparte, que por ahora no lo vamos a estar tocando. Pero esto sí, si les toca hacer un código Hamming, así se hace. Creo que con esa parte, con eso, vemos todo lo que era el sistema de numeración, que es lo que nos quedaba pendiente desde la sesión, bueno, antepasada, si no me equivoco. Y vamos a ver el último tema, que es logaritmos. Logaritmos realmente es un tema bastante sencillo, y no solamente sencillo, sino que también es más un trabajo de análisis y de comprensión, más que cualquier otra cosa. Porque un logaritmo son pasos, simplemente es una serie de pasos que van a resolver una X situación. Entonces, eso nos da ciertas características, como decir que son finitos, o sea, inicia en un punto y termina en otro, que las instrucciones deben estar ordenadas y en una forma lógica. Cuando hablamos de forma lógica es, por ejemplo, nosotros no damos el resultado y después sumamos, nosotros primero sumamos y después damos un resultado. Eh, claro que esté enfocado en sistema informático y se centre y que en realmente un algoritmo no se centra en lo que el usuario debe hacer, sino es más partes que están por detrás, pero que sin esas partes nosotros no podríamos entender o llevar a cabo una acción. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Euclides? Cuando hablábamos de Euclides hablábamos de que hacíamos un logaritmo, dividimos los números a y b, tenemos un cociente y tenemos un residuo, simplemente que yo les hacía de forma visible el proceso para sacar el residuo. Les decía, si multiplican cociente por m y eso, ese resultado, se lo restan a A, les va a dar el residuo. Y lo repetíamos una y otra vez. Eso es un logaritmo. Tiene un inicio, tiene un final, tiene instrucciones ordenadas, tiene un proceso de lectura, un proceso de cálculo y un resultado final que nos muestra una serie de resultados. Entonces, eso es un logaritmo. Eso es exactamente lo que nosotros debemos de entender y comprender. Un logaritmo, por su forma, tiene partes. Un inicio, y un final y un cuerpo. Un momento en que se inicia, un momento en que termina, pero hay un cuerpo. En ese cuerpo de instrucciones es donde se dan ese procedimiento que di anteriormente de lectura de datos, procesar o cálculos, hasta la muestra de resultados. Esos eventos se dan dentro del cuerpo de instrucción. Estas partes simplemente lo que nos ayudan es a delimitar qué acciones se van a hacer. Es aquí donde uso mucho el ejemplo de una tetera o de hacer té. Para hacer té, nosotros hacemos una serie de pasos. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros, por la forma en que trabajamos o vemos las cosas, solemos omitir ciertos pasos. Y estas líneas que están acá, aunque detallan bastante algunos pasos o cómo se hace un té, aún así algunos pasos se obvian. Por ejemplo, si vamos a tomar una tetera, no lo decimos hacer un té, vamos a tomar la tetera o lo que usen para hacer un té, para calentar el agua. Y pasa lo siguiente, tienes que tomar la tetera, pero para tomar la tetera tienes que abrir la mano, acercarla, no sé, al borde, a la oreja, no sé cómo le gustan llamar, tienen que cerrar los dedos, tienen que levantar, todo eso se va dando acá, en este proceso, previo o posterior a tomar la tetera. Es posterior tenemos que
mover nuestro cuerpo hacia la derecha, ir hacia el lavado poniendo un pie delante del otro, estirar mi mano, abrir la llave del agua, estirar, tal vez bajar un poquito la mano a la tetera, hacerla hacia adelante y poner en el agua, esperar que se llene. Es, todo eso corresponde a un algoritmo, un logaritmo. Entonces, cuando tocamos con logaritmo, tenemos que trabajarlo paso a paso, lectura a lectura. Tomar té, llenar el agua, encender el fuego, poner la tetera en el fuego, esperar que hierva el agua, tomar una bolsa de té, introducir en la tetera, esperar un minuto, echar el té en la taza. Claro, aquí este ejemplo está un poco más, con más espacio porque no vamos a buscar un ejemplo tan cerrado que tuviera paso por paso porque realmente es un proceso de bastante minucioso a pesar de ser un ejercicio sencillo. Esto es porque nosotros tenemos que aprender a, a comunicarnos con una computadora. Los que quieren estudiar programación o que quieren dedicarse a hacer programas van o vamos a tener que ir paso a paso analizando un algoritmo, porque un sistema, una computadora, todo lo que nosotros hagamos requiere paso, un paso detrás de otro. Profesor, ¿Sí? disculpe, no sé si estoy como demasiado confundida, pero digamos, en algunos de los textos de las diapositivas anteriores decía algoritmo, ¿bien? Aquí dice logaritmo y en otros títulos dice logaritmo. Logaritmo no es como la función del exponente elevado a una base. O sea, también se le llama, yo entiendo que algoritmos son las instrucciones, lo que estamos como viendo, pero también se le llama logaritmo, o por qué se alternan de nombres entre logaritmo y Es que algoritmos. los podemos llamar algoritmo o logaritmo. Cualquiera de las dos acciones se puede usar. Ok, entonces existe, digamos, el logaritmo ese, ¿verdad? El de la función. Y aparte, el logaritmo puede ser sinónimo de algoritmo. Sí, es que van a haber momentos que, como son palabras que tienen una misma, se van a llamar los sinónimos en ciertos aspectos. Ajá. Entonces, van a haber momentos que lo vamos a llamar logaritmos o algoritmos. Pero Ok. realmente estamos hablando del cuerpo de instrucción. Sí, sí. Ok. Eso es lo que sucede. Pero realmente es el cuerpo de instrucción. Ok, pasa lo siguiente. El cuerpo de instrucción, como les decía anteriormente, que ese estado de proceso tiene tres instrucciones básicas: solicitud de información, calcular y mostrar. Solicitar datos a un usuario, que es la etapa de lectura, que es una parte que podemos decir, no solamente de lectura, también que tiene que ver un poco con definición de variables y un poco de elementos matemáticos, no precisamente matemáticos, pero sí albergan o tienen un valor numeral, de carácter, de verdad. Entonces, eso lo vamos a ver dentro de un rato. Una etapa de cálculo donde vamos a sumar, restar, multiplicar, dividir o vamos a contar, depende de lo que queramos hacer. Y una etapa de que va a mostrar datos. Ahora, no puede mostrar datos, ¿verdad? Que el usuario no haya eh, introducido. Y con cálculo pasa lo siguiente: no podemos calcular hasta no haber recibido una lectura de datos, hasta que el usuario no nos haya ingresado datos. Entonces, pasa lo siguiente: un algoritmo, puede que solicitar datos, después mostrarlos, o primero tomar datos, luego calcularlos y después mostrarlos, según la necesidad de información que necesita el usuario. Porque realmente quien va a mover todo va a ser el usuario y el algoritmo simplemente va a ejecutar lo que ya tiene programado, por así decirlo, por detrás.
porque cuando hablamos de logaritmos está lo que vemos y lo que no podemos ver, pero está ahí. Para trabajar con logaritmos, tenemos tres no, dos formas. Las dos formas más usadas, que es diagrama de flujos y pseudocódigo. Un diagrama, bueno, es un esquema como que ya muchas veces hemos usado, tanto de escuela, colegio, algún punto, con cuadros, triángulos y figuras con líneas que representan una acción o una decisión. Y un pseudocódigo que ya muestra los algoritmos o la escritura como tal de forma textual, mediante palabras y símbolos. Es decir, esto que van a ver primero es un diagrama de flujos. Les decía anteriormente que el logaritmo tiene un inicio y un final, y que lo que hay entre esas dos partes es el cuerpo. Es el cuerpo del logaritmo. Y sucede algo. Por ejemplo, esta parte de favor ingresar primer número, nosotros la vamos a ver en pantalla. Pero esta parte de 1n, para decir que es el primer número, no lo vamos a ver. Posiblemente solamente el cursor nos quede parpadeando hasta que demos ingreso y demos enter. Después nos va a decir, se lo vamos a tener en pantalla, a ver, ingrese el segundo número. Por favor, ingrese el segundo número. Y nos pasa lo mismo, simplemente vamos a ver el cursor. Cuando ustedes ven, cuando se está escribiendo en Word y en ese cursor, simplemente está esperando una acción. Ustedes saben que hay que hacer algo, poner una letra porque el cursor está activo. Luego pasaría a esta parte. Esta es una decisión. Y que simplemente aquí que nos muestra que hay dos posibilidades. Y que puede ir a la izquierda a la derecha hasta que muestre un resultado. Si es mayor, si es menor. Si n es mayor o igual a 2, n1 es mayor o igual a 2, va a pasar un evento, si no, va a pasar el otro. Este es el diagrama de flujo. Pero como digo, hay eventos que vemos y eventos que nosotros no podemos ver. Ahora, vamos a verlo de esta manera. Esto que les voy a mostrar es algo que estaba haciendo últimamente, los últimos cuatri, pero no les entra a ustedes, simplemente es para apreciar. Ahorita están viendo este código. Es el mismo código que acabamos de ver. Todo esto es la instrucción. Pero cuando se le dice al usuario que haga algo, él solamente va a ver cierta parte. Si ustedes ven, lo primero que sale es digite primer número, que está acá. Pero nada, todo esto se ejecutó, pero no se vio. Luego va a aparecerles esta parte que dice digite segundo número, pero todo lo que está aquí no se va, no se va a mostrar. Pero el sistema o el logaritmo o la lectura que se va haciendo es una lectura línea por línea, línea 1, línea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta que se termine. Ese es un logaritmo. Perdón, ese es un pseudocódigo, que es este mismo código que tenemos acá. Simplemente aquí está con mayúsculas y está un poco más ordenado, pero es exactamente este mismo. Eso es pseudocódigo. Este es el diagrama. Este es el mismo pseudocódigo. Simplemente aquí tiene una variación diferente. Pero ese es pseudocódigo. Es como programar, pero es como programar con casi un lenguaje de programación, simplemente que no es un programa, pero se pueden hacer ciertas tareas. Ese es el pseudocódigo y el
el pseudocódigo y el diagrama, porque hay diferentes tipos de datos. Si ustedes vieron el ejemplo que les puse de pseudocódigo, aquí les dice definir primer número como número entero. Ok, eso es una variable llamada primer número que admite únicamente números enteros. Muchas veces ustedes ya cuando vayan más adelante lo van a ver como un int para entero, como un float para reales, como un char para un carácter A, P1, 1 es un solo carácter. Le van a hablar de cadenas o de strings, que es una palabra, o de o boolean, que quiere decir que es para verdaderos y falsos. Entonces, por ejemplo, si a ese mismo ejemplo que yo les mostré anteriormente, que dice que únicamente admite números enteros, vengo y le pongo un número decimal, me dice que hay un error. ¿Por qué? Porque esa variable únicamente va a almacenar números enteros. Entonces, cuando esté analizando un algoritmo, un logaritmo, fíjense mucho en el tipo de dato que le están diciendo que deben de guardar ahí. Porque eso puede ser crucial, porque les pueden decir que pongan un 1.4, pero cuando les muestran el logaritmo, solo reciben números enteros. Va a dar un error. O les dicen que es un carácter y les ponen toda una palabra, les ponen hola. No va a funcionar. O les dicen que es un conector lógico, que es un booleano, y dicen que lo definen como lógico, como booleano, y le dicen que le inserte una palabra. No se va a poder. Es la importancia de reconocer tipos. Hay más tipos, más variedad, pero este es como lo más esencial para que entendamos cómo funciona un logaritmo de estos. Hay operaciones, suma, resta, multiplicación, división, se puede sacar módulos. Recuerden que el módulo era una combinación de operaciones, entonces incluso podemos sacar un módulo. Son operaciones que nos pueden aparecer dentro de lo que es un cuerpo. Una suma, una resta, una multiplicación, una división. Pero el resultado se debe guardar en otra variable o nos tiene que especificar si se va a guardar en una variable que ya existe. Pero ya eso son, simplemente esto es para que lo conozcan y lo sepan únicamente. Ahorita lo vamos a ejemplificar mejor con el ejemplo que les traje. Hay condiciones, recuerden cuando hablábamos de las condicionales y todo el tipo de una oración condicional y ese tipo de elementos, es porque dentro de eso tenemos condiciones. Puede ser que nos encontremos un logaritmo que nos diga si el número 2, si el primer número es eh, igual a cero, entonces eh, pongamos un ejemplo, si el número es mayor a cero es positivo, si no, es cero o es negativo. Es la misma decisión que hablábamos cuando un número era mayor que el otro. Exactamente el mismo ejemplo. También vamos a encontrar acciones como contado, como un mientras, que lo vimos también ahí dentro de ese ejemplo que les traía. Que puede decir, si nos dicen, hay un número que va a contar uno por uno, un contador, y le dice, mientras el contador sea menor o igual a cero, va a seguir en ese
en esa posición. ¿Qué va a pasar? Que va a entrar donde dice contador, y va a decir contador más 1. Pero 1 sigue siendo menor que 5, entonces va a quedarse de nuevo. Contador, que ya tenía guardado 1, más 1 más es 2. Entonces sigue siendo menor. Entonces, vuelve a hacer el recorrido. Contador. Contadores ahora es igual a 2. 2 más 1 es 3. Y así va a seguir hasta que esta, esto deje de cumplirse. O sea, cuando ese contador llegue a 6. Cuando ese contador llegue a 6, entonces va a salir de ese estado de repetición, por así decirlo. Pues, eso es lo esencial que deben de conocer para los logaritmos. Ok, ahora sí vamos a trabajarlo un poquito mejor con esta parte, para que ustedes lo vean un poquito en acción. Lo que hace este programa es lo que nosotros debemos de hacer cuando nos dan un algoritmo para analizarlo. Ir línea por línea, únicamente. Nos van a decir, eh, se define el primer número como entero, segundo número como entero, ok. Primer número como cero, segundo número como cero. Eso se llama inicialización. Cuando leemos algo como escribir y digite el primer número, esto es lo que se nos muestra en pantalla. Y leer el primer número, que es el número que voy a meter, es únicamente cuando el cursor se nos queda parpadeando. Esta primera parte que yo les muestro acá. Digite el primer número y el cursor parpadeando. Después le dice, mientras el segundo número sea igual a 0, usted va a entrar a esta parte que dice, escriba número 1, perdón, número 2, va a introducir número 2, pero si el número 2 es igual a 0, entonces escriba esto. Entonces, hasta que este número deje sea diferente a 0, entonces va a seguir en este mismo punto. Y al final va a hacer un cálculo y escribir un resultado. Esta es una suma. Lo decía anteriormente. Dijiste el primer número, 7. Dijiste el segundo número, 0. Error, dijiste el segundo número. Y le vuelvo a dar 0. Error, dijiste hasta que haga un número diferente. Entonces me dice el resultado de la suma es 15. Pero ustedes vieron que hubieron elementos que se vieron y elementos o acciones como esta de acá que no se vio. Y eso es. Este es un logaritmo. Es una acción bastante simple y bastante fácil de hacer. Es una lectura paso por paso, únicamente. Como el ejemplo de la tetera. Eso quiere decir que si no está aquí, si no viene, si estoy en la línea leyendo por la tercera línea, debo de pasar por la 14 y la 15, aunque no tenga nada. Pero no puedo pasar de la 13 a la 16 en ningún momento. Y aquí ya esto es un esquema mucho más detallado de ese mismo algoritmo. Simplemente que ya es mucho, mucho más detallado. Pero ese es esencialmente lo que es un logaritmo y de cómo va funcionando estos. Realmente es algo muy sencillo. Vamos a hacer una cosa. Voy a ver una cosa. Ok, no lo tengo aquí. Voy a pausar un poquito la grabación